Hola, mi amigo invisible. Sí, tú mismo que estás escuchando esto ahora, tal vez en la oscuridad de tu habitación, o mientras caminas por calles llenas de gente que no tiene ni idea de lo que pasa por tu cabeza. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? ¿Has notado esa mirada de desdén, esa sonrisita de quien cree que te conoce, que te ha medido y te ha encontrado común? Pues te digo, felicidades. Ese es tu superpoder. Bienvenido al juego de la subestimación, donde ser ignorado no es un insulto, sino una ventaja estratégica. Y hoy voy a mostrarte cómo transformar ese desprecio en un arma letal. Quédate conmigo, porque esto va a removerte. Y quién sabe, también a aquellos que pensaron que no eras nadie. Empecemos por lo básico, el silencio. No el silencio cobarde, ese de quien tiene miedo de hablar. No, hablo del silencio que es una elección, un arma afilada que empuñas mientras los demás están demasiado ocupados diciendo tonterías para notarlo. Deja que te subestimen. Deja que piensen que eres solo uno más, un rostro sin gracia en la multitud. Mientras ellos parlotean, publican selfies y mendigan likes, tú te mueves en las sombras. Sin alboroto, sin aplausos, solo tú y tus planes. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Nunca ven venir el golpe. Es como ser un ninja en un mundo de pavos reales. Ellos están mostrando sus plumas y tú solo estás esperando el momento de cortarles el cuello de la distracción. ¿Alguna vez has pensado en eso? En lo liberador que es ser invisible hasta el momento en que decides dejar de serlo. Y aquí entra el elemento sorpresa, mi querido. Cuando te subestiman, las personas bajan la guardia. Piensan que ya te han descifrado, que no eres una amenaza. Gran error, enorme. Es como un caballo de Troya. Te dejan entrar pensando que eres solo madera y clavos, hasta que de repente, ¡bam!, muestras lo que tienes dentro. Resultados que nadie esperaba. Un proyecto terminado, un objetivo alcanzado, un movimiento que deja a todos con la boca abierta. ¿Sabes ese momento en que el compañero de trabajo que te ignoraba te pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y tú solo das una sonrisita de medio lado. Eso, mi amigo, es el sabor de la victoria silenciosa. Entonces dime, ¿cuál fue la última vez que alguien te subestimó y demostraste que estaban equivocados? Apuesto a que tienes una historia de esas guardada, pero no te equivoques. Para llegar a ese punto, no basta con solo quedarte callado. Necesitas trabajar en la oscuridad, lejos de los reflectores. Los verdaderos asesinos, y tranquilo, hablo en sentido figurado, de esos tipos determinados que no juegan, se forjan cuando nadie los está viendo. Mientras el mundo duerme, tú estás despertando a las 5 de la mañana, sudando, fallando, aprendiendo. Mientras los demás están en fiestas o scrolleando el feed de Instagram, tú estás aislado, enfocado, construyendo algo que ni siquiera sueñan que existe. Tu vida se convierte en una ciudad fantasma, sin ruido, sin distracciones, solo progreso. Y mira, hay cierto encanto en eso, ¿no crees? Ser un lobo solitario en un mundo de ovejas ruidosas. ¿Alguna vez has pensado en el poder que tienes cuando decides desaparecer del radar? Y no te engañes, ese esfuerzo es invisible. Las mañanas heladas, las noches solitarias, los fracasos que solo tú presencias, todo eso es el cemento que construye tu imperio. Ellos no ven la sangre, el sudor, las lágrimas, pero sentirán el impacto. Cuando aparezcas con los resultados, será como un trueno en un día claro. ¿Y sabes qué es lo más divertido? Fingirán que siempre supieron de tu potencial. Yo sabía que eras capaz. Claro que lo sabías, mi amor, claro. Ahora hablemos de mentalidad. El silencio no es debilidad, ¿entiendes? Es pura estrategia. Es tú callarte la boca mientras los demás están gritando sus promesas vacías. Es tú hacer el trabajo mientras ellos solo hablan de hacerlo. Y lo más importante, no necesitas validación, ni aplausos, ni palmadas en la espalda, ni miradas de aprobación. Eres como un león en la sabana. No le preguntas a la presa si estás haciendo lo correcto antes de cazar. Actúas, solo, independiente. ¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida si dejaras de correr detrás de aprobación? Si solo te enfocaras en transformar la presión en combustible, el dolor en disciplina y el silencio en éxito. Dime, ¿qué estás esperando para encender ese interruptor interno? Porque mira, cuando entras a un lugar con esa energía,
Las personas lo sienten antes incluso de que abras la boca. Tu presencia, construida en el silencio, habla por sí sola. No necesita introducción, discurso, explicación. Entras y el aire cambia. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación de que el juego cambió, solo por cómo caminas, cómo miras. Eso es poder. ¿Y los resultados? Ellos gritan. No necesitas anunciar nada. Tu trabajo, tu éxito, tu transformación, todo eso habla más fuerte que cualquier palabra. ¿Y los demás? Se quedan sin respuesta, impactados. ¿Cómo? No vi esto venir. Así es, mi querido. No lo viste porque no lo mostré. Y esa es la gracia. Ahora piensa conmigo. Aquellos que te ignoraron, que se rieron, que dudaron, ¿cómo crees que se sentirán cuando vean en lo que te has convertido? Te lo digo, arrepentimiento. Un arrepentimiento pesado que oprime el pecho. Y lo mejor, no necesitas decir nada. Tu éxito es la mayor venganza. Sin una palabra pronunciada, es como dar un puñetazo con una sonrisa educada. ¿Te imaginas esa escena? Ellos mirándote, tratando de entender dónde se equivocaron, mientras tú solo sigues adelante, intocable. Pero aquí va la verdad. No todos llegan a ese nivel. Hay un momento en la vida, un punto de decisión, donde te das cuenta de que al mundo no le importa tu potencial ni tus intentos. Es ahí donde los verdaderos se separan de los mediocres. Puedes rendirte, lloriquear, o puedes encender el interruptor y construir una versión de ti mismo para la que nadie está preparado. Mientras el hombre común busca atención antes de merecerla, tú te enfocas en el sacrificio, en la consistencia implacable. ¿Qué camino vas a elegir? Porque mira, el reloj está corriendo. Y al final, o mejor dicho, al principio de todo, no se trata de probarle nada a los demás. Es sobre ti. Tu viaje no es sobre venganza o validación, sino sobre grandeza, sobre propósito. Los reyes no explican, ejecutan. Los leones no se preocupan por la opinión de las ovejas. Tú no compites, tú dominas, con acciones, no con palabras. ¿Y el legado? El legado es lo que quedará. No se trata de ser visto ahora, de ganar aplausos baratos hoy. Es sobre dejar una marca que el mundo nunca olvidará. Una marca construida en el silencio, con resultados que nadie puede cuestionar. Entonces dime, ¿estás listo para jugar este juego? Para transformar la subestimación en ventaja, el silencio en poder y el esfuerzo en dominio. Porque si lo estás, el mundo no tiene idea de lo que se avecina. Y francamente, esa es la parte más divertida.